Una decadencia total. Eso es lo que se está viendo en Chile a nivel institucional en todos los sectores y es algo que denuncia duramente Tomás Mochati, tomando en cuenta los numerosos, y esto ha pasado tan solo en una semana, casos de corrupción, ineficiencia, incompetencia, muerte de menores y al mismo tiempo manejo cuestionables con millonarios fondos públicos, que es lo que se ha visto. Y ante todo esto, Mochati da una dura crítica, como también muchos caen un poco en una cierta desesperación, pero una situación que, aunque es muy compleja, de todas maneras se puede enfrentar con ciertas soluciones, más allá que no sean sencillas. Todo eso lo vemos a continuación. En lo que ha sido una de sus columnas, podríamos decir más duras y tal vez depresivas, dirían algunos, Mochati lanzó una dura crítica contra todos los sectores políticos, pero como es costumbre, con enfoque más bien en el gobierno. Aunque vamos a ver que la derecha no se salva, porque una de las críticas que hace Mochati bastante es de dejarlos como, y tiene razón, mala oposición, que son incompetentes y que simplemente no se enfocan en hacer su rol, ¿no? Que muchas veces son facilitadores de estas situaciones de corrupción y de problemas que se están dando. Y lo que denuncia es una serie de problemas. Por un lado, estamos viendo una importante alza en la violencia, donde recientemente los tribunales de justicia, esos mismos tribunales tan incompetentes y que Mochati critica mucho por sus abusos de poder, especialmente en los niveles más altos de la justicia, y total, lo hacen porque nadie les puede hacer nada. ¿Quién va a tocar a los jueces de la Corte Suprema? Nadie. El mundo político tampoco le interesa y en muchos casos tienen vínculos importantes con ellos. Entonces nadie toca nada, ¿no? Todos quedan indemnes. Y como hemos mencionado tantas veces, esto se demuestra con los últimos casos asociados a la justicia, en los cuales, como hemos argumentado, casi el Estado en muchos casos termina siendo cómplice de la violencia. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió en el sur de Chile, donde las Cortes de Justicia establecieron que para ciertas comunidades tomadas, particularmente el Fundo Punta Galera en Corral, determinaron los tribunales que, por un lado, había una toma ahí que lleva bastante tiempo, muy violenta por comunidades mapuches en la zona, y que claro, había que desalojarla, pero no lo han hecho, nadie lo quiere hacer, entonces está tomado, pero, para que se fijen esto, que incluso si logran desalojar esas propiedades que se tomaron de manera ilegal y expulsaron a personas de ahí, y que las tienen tomadas, incluso así, como esas comunidades consideran eso tierra ancestral, concepto tan ambiguo, incluso si los logran sacar de ahí, que no los han sacado, la justicia determinó en cortes ordinarias, después en corte de apelación y la Corte Suprema no quiso ver este tema porque se desentienden, determinó que pueden igual volver a entrar ahí para fechas de celebración. Como dice aquí, la justicia permite que comuneros con orden de alejamiento celebren Huey Tripanto en predio que usurparon. O sea, bien bonito cómo funciona el Estado en Chile, ¿no? Por un lado, no te ayudan para nada. Te dicen que te van a ayudar a recuperar tu propiedad y es mentira, te la dejan tirada. Pero incluso si tú lograras por alguna manera sacar a los que se robaron tu propiedad, la justicia incluso te castiga a ti, porque te dice que lo que es tuyo, estas personas que te robaron, que te violentaron y que tienen tomado lo que es tuyo, pueden volver a entrar ahí con apoyo del Estado para celebrar sus tierras ancestrales y sus fechas especiales. Y se pueden quedar ahí, en tu propiedad, y te sacan. Y después, ¿cómo los vas a volver a sacar? No los sacan. Como lo hemos visto y lo hemos denunciado muchas veces, la justicia y el Estado chileno es cómplice de la violencia que se da y en muchos casos la facilita. Porque ¿cómo podemos clasificar lo que está ocurriendo ahí sin una facilitación? Evidentemente se está ayudando a que haya más violencia con esto. Evidentemente están jugando en contra de los inocentes y ayudando a aquellos que son violentistas. Pero así es el Estado. El Estado juega más en contra de la población que a favor, como es la costumbre. Todo esto además entre numerosos ataques violentos que se dan también en la zona. Pero no se queda solo ahí. También lo que hemos visto son denuncias de Mochati de un desplome educativo total, particularmente asociado a la prueba CIMSE. Esta semana conocimos una verdadera debacle en la prueba CIMSE. Esta prueba existe desde el año 1968. Es una medición muy valiosa y en alguna oportunidad incluso se hizo en 6 niveles de estudios. Michelle Bachelet eliminó la que se hacía en segundo básico. Ahora se hace en cuarto básico y en segundo medio. Este gobierno intentó no hacerla el año pasado, porque los resultados que se conocieron este año son de la prueba del año pasado. El gobierno no quería hacerla. E incluso el gobierno demoró los resultados. Y si no es por el Consejo Nacional de Educación que exigió hacer esta prueba CIMSE, no tendríamos prueba. O sea, si hubiese sido por el presidente Gabriel Boric, no sabríamos nada. Un desplome total que, hay que ser justo, no comenzó con este gobierno, pero se viene hace mucho tiempo, pero especialmente post estallido,
ahí se desplomó. Como tantas otras cosas, igual que la economía y problemas sociales, desde antes, en los gobiernos de Piñera y Bachelet, había una decadencia, pero todo se disparó en el nivel de decadencia fuerte y de empeoramiento generalizado post 18 de octubre del año 2019. Y este gobierno, al contrario, no ha ayudado a revertir la situación, sino que la empeora y trata de maquillar las cifras, como ahí denuncia Mochati. Pero no se queda solo ahí, porque también ha habido una serie de irregularidades y situaciones bien cuestionables asociado a una invitación de honor en Alemania en la Feria del Libro de Frankfurt, que no debería ser un tema relevante, pero muestra las luchas de poder, la incompetencia y los millonarios gastos que habría ahí. Y lo que ocurrió es que Chile había sido invitado como invitado de honor y finalmente Chile lo rechazó porque dijeron que se iban a ahorrar más de 8.000 millones de pesos, una cantidad importante de dinero. Posteriormente, Boric dijo, no, si es importante gastar en cultura, y yo no sabía que habíamos dicho que no, así que vamos a tratar de ir que sí. Entonces se fue por un lado y para otro, y Mochati denunció también esta situación. La última polémica se originó en el rechazo del gobierno a la invitación a Chile de ser el país principal, el país invitado a la principal feria del mundo, la de Frankfurt en Alemania. Es la mayor feria del libro del mundo. La explicación: participar cuesta unos 8 millones de dólares. Esta razón, según Jaime de Aguirre, el ministro de Cultura, es que esa plata hay que gastarla en Chile. La verdad es que hay muchos actos que se desean programar para el aniversario de los 50 años del golpe militar, y para eso se necesita dinero, plata. La embajadora de Chile en Alemania, Magdalena Atria, hace 2 meses comunicó a los alemanes que Chile rechazaba la invitación de ser el país invitado. Gabriel Boric, que se autodefine como lector, dice ahora que no tenía idea de la decisión. Pero yo me pregunto, cuando el presidente habla con sus ministros, y habla uno a uno con sus ministros, obviamente, ¿es que no habló de este asunto? ¿Pero de qué hablan entonces cuando este era un asunto principal del Ministerio de la Cultura? Los alemanes son ordenados. En marzo, Chile había firmado una carta de intenciones diciendo que aceptaba ser invitado de honor. Y poquito después dice que no va a cumplir con esas intenciones que había firmado. Este es un papelón. Carlos Franz ha dicho que Chile llevaba 30 años intentando ser invitado. Convengamos que el presidente Gabriel Boric tiene una notable capacidad para elegir malos colaboradores, y uno de ellos es sin duda Jaime de Aguirre. Abandonado por la televisión, con una vida laboral con demasiados ripios en los últimos años, retirado hace tiempo, fue llamado sorpresivamente a un ministerio que debiera ser una de las estrellas del Frente Amplio. Es una triste cosa que está en medio de una huelga larga y ahora con esta decisión. De Aguirre primero optó por el silencio, después se le vio irritado, colérico, desacomodado. Esto ocurrió hace tiempo, hace 2 meses que se comunicó a Alemania todo esto. Toda esta pelea asociada, por supuesto, a esa feria con un costo más de 8.000 millones de pesos para el Estado chileno de asistir, y que al mismo tiempo va de la mano de incompetencia y mala imagen internacional. Si no vas a querer ir, dices que no desde el inicio, y esto de andar cambiando opinión constantemente quita seriedad y empeora la imagen a nivel internacional. Y en principio, yo diría que el argumento que dio de Aguirre de decir no queremos gastar esa plata de 8.000 millones de pesos, o sea, es una cantidad importante de dinero, para eso porque no corresponde y hay que permitir que la gente utilice su propio dinero. Yo diría que es legítimo, y yo creo que eso sería lo correcto. Pero lo mismo que denunció Mochati es que no es para eso. No es, por ejemplo, para devolverle esa plata al bolsillo del trabajador, que yo dudo mucho que a una persona con sueldo mínimo le interesa que se envíen representantes estatales para una feria en Alemania cuando tiene problemas económicos brutales. O tampoco será para enfocarlo, si fuéramos con una mentalidad más estatista, en otros gastos como salud, educación, otros problemas importantes, seguridad. No, porque lo que ha denunciado Mochati es que esto no sería para eso, sino que como viene la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, no querían no gastar esa plata a nivel internacional para devolvérselo a la gente a su bolsillo, de donde el Estado todos los días nos saque ese dinero con sus impuestos, o para hacerlo gasto en otras áreas. No. Parece ser que querían esa plata, y ese era el plan, porque claramente así es la mentalidad de estos políticos, para eventos asociados a la conmemoración del golpe de Estado. Situaciones asociadas a eso, ¿no? Impresionante. Porque el argumento de no gastar es bueno, es correcto, pero no es para no gastar y devolverlo a la población, es para no gastar y gastarlo en otra área para hacer propaganda política. Incompetencia total.
Como dice Mochati, uno se preguntaría, ¿quién manda ahí? ¿Quién toma las decisiones? Yo no sé si esto lo hacen por incompetentes o lo hacen a propósito. Pero esta decadencia, no solo en el gobierno, sino que es una caída institucional en todos los sectores y a nivel generalizado en el Estado. Recientemente se están investigando nuevos casos de corrupción y de fraude en el ejército, con negocios millonarios, con una cantidad brutal de dinero asociado a negociados entre ejecutivos de empresas, principalmente aéreas, con el ejército y que habría contratos corruptos. También recientemente se denunció, esto vinculado más bien a la izquierda, que la pareja, la diputada Pérez, que es de Revolución Democrática, tiene una fundación y que en 2 meses le entregaron una adjudicación, o sea, contratos con el Estado, por más de 426 millones de pesos en convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Justo a la fundación de la pareja esta política, justo por una cantidad millonaria de dinero, en 2 meses le dieron tanta plata. Justo, los más apropiados, por supuesto. Corporativismo puro y duro. Esto fue denunciado en gran medida por la derecha y probablemente hay que ir sin consecuencias, porque así es este país, corrupto constantemente de manera total. Y lo que vemos es una decadencia institucional total. Pero el problema es no solo en un sector político, porque la derecha, por supuesto, no se puede quedar atrás. Porque ¿qué vemos por otro lado? Especialmente por sectores de Chile Vamos. Por un lado, Torre Alba, el exalcalde de Vitacura, que se le encontró con billetes dentro de las paredes de su casa, que tiene evidentes casos de corrupción, salió la derecha a defenderlo. Porque por supuesto que sí, como iba a ser de otra manera. Dijeron que bueno, respetemos la presunción de inocencia de Torre Alba. Y claro, jurídicamente está la presunción de inocencia, no presumimos culpabilidad. Pero cuando se encuentran todos los antecedentes, le encuentran billetes en las paredes de su casa, se encuentran las cuentas raras, irregulares, aunque no haya habido sentencia, tiene toda la apariencia de que sí hubo corrupción, pero salieron en bloque su sector a defenderlo. Porque por supuesto que tenía que ser así. Y al mismo tiempo, un caso más reciente que muestra estas volteretas todo para defenderlos de su sector, sea con el diputado Mellado, que fue de Renovación Nacional el que filtró este audio de Boric. Si lo recuerdan, fue noticias hace algunos días. Y él mismo decía que esto era inaceptable, que rompía las confianzas. Todo Chile Vamos y los republicanos también decían que esto era un delito, que había que penarlo con cárcel, sumamente duro. Pero cuando se supo que era alguien de derecha, sorpresa, sorpresa, todos se quedaron callados y dieron vuelta al discurso. Lo que antes era un delito inaceptable, ahora es simplemente un error. Bueno, y el gobierno, aprovechando como tiene fracasos en todas las áreas, está hablando mucho de esto para distraer la atención y tratar de enfocarlo en la derecha. A mí, personalmente, este tema de los audios me da exactamente igual. O sea, se filtra la conversación, ok, se filtra, algunos le dan mucha gravedad. Realmente creo que es mucho más grave los problemas de violencia, los problemas económicos y una serie de problemáticas que son más importantes. Son unos incompetentes de lado a lado y se hacen sus jugadas políticas y se graban. La verdad es que este tipo de jugadas no son nuevas porque incluso desde hace años, recuerden el caso de Piñera y las grabaciones con Matei, este tipo de jugadas las hacen. Son sucios, eso es verdad, pero en realidad no es una cosa que beneficie ni perjudique mucho al ciudadano común y corriente. Yo realmente creo que a un ciudadano normal no le importan estos temas, sino sus problemáticas de día a día. Pero para los políticos estos son los temas más importantes, en vez de hablar, y a veces pienso que lo hacen a propósito para distraer, de los contratos extraños, los casos de corrupción, la incompetencia millonaria, los cargos nombrados así nomás, todos los problemas que están ahí. ¿Y cuál es la solución ante este problema? Ahí viene realmente una pregunta importante. Esto, desde las instituciones, no se va a solucionar. No se va a solucionar. Viene una solución que es más compleja, que es difícil, y requiere que por un lado se genere conciencia ciudadana a través de medios, a través de conversación, a través de distintas estructuras individuales y después que se vayan formando en colectiva para informar sobre estos problemas, que esa indignación se te empiece a materializar en estructuras mediáticas y eventualmente callejeras y en otras áreas para ejercer presión para que esto se termine, y al final, como vemos una decadencia en todas las áreas estatales, desde la educación a los poder judicial, a la prensa y todas las áreas en general de todo el duopolio político, el único cambio va a venir no por voluntad de ese grupo político, no esperando que llegue un salvador, sino por presión ciudadana. De lo contrario, esta decadencia simplemente se va a profundizar. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación? ¿Cuál creen que es la solución? ¿Viene de la ciudadanía o hay que esperar que venga un caudillo, un salvador a arreglarlo todo y no hacer nada? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor, el Sir Campeador, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube,
pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.